El guardia de mi edificio me llamó a las 2:43 de la madrugada. Pensé que había pasado algo grave, un robo, un accidente, algo normal. Pero cuando bajé al lobby, lo encontré completamente pálido. No dijo nada al principio, solo señaló uno de los monitores. Era la cámara del elevador. Y en la grabación aparecía yo entrando al edificio. Recuerdo perfectamente ese momento. Había llegado cansado del trabajo. Miré el celular. Esperé el elevador. Entré. Las puertas se cerraron. Todo normal. Hasta que unos segundos después, la cámara volvió a grabarme entrando otra vez. Con la misma ropa, la misma mochila, la misma hora, incluso el mismo movimiento, como si el video se hubiera repetido. Pero no era un error, porque el segundo yo se quedó mirando directamente a la cámara. Y yo nunca hice eso. El guardia pensó que estaba jugando, que había editado la grabación, pero ambos sabíamos que eso era imposible, porque las cámaras del edificio ni siquiera guardan audio. Nos quedamos viendo el monitor en silencio, y entonces pasó algo peor. El elevador volvió a abrirse, solo, vacío. El guardia se levantó lentamente. Recuerdo el sonido del motor, ese ruido metálico viejo, como si algo estuviera forzándolo desde dentro. Las puertas comenzaron a cerrarse otra vez, pero justo antes, las luces del elevador parpadearon, y por un segundo, juraría que había alguien adentro. Una silueta, alta, quieta, observándonos. Las puertas se cerraron de golpe. El guardia intentó bromear. Dijo que seguramente era una falla eléctrica, pero podía escuchar cómo respiraba, rápido, nervioso, porque él también lo había visto. Le pedí revisar grabaciones anteriores. Tal vez ya había pasado antes. Y ojalá nunca hubiera dicho eso. Retrocedimos varias noches. Todo parecía normal. Personas entrando, vecinos saliendo, nada extraño. Hasta que llegamos a una grabación de hacía 2 semanas. Eran las 3:11 de la madrugada. El elevador se abrió en el piso 4, pero nadie salió. Las puertas permanecieron abiertas unos segundos, y entonces algo apareció dentro. No entró, no salió. Simplemente ya estaba ahí. Una figura demasiado alta, inmóvil, oscura, como una sombra más negra que el propio elevador. El guardia dejó de respirar. Yo tampoco podía moverme. La figura no hacía nada, solo permanecía ahí, mirando hacia la cámara. Y entonces, la imagen comenzó a distorsionarse. Pequeños glitches, líneas negras, estática, hasta que la pantalla se apagó completamente. Cuando volvió, el elevador estaba vacío otra vez. Recuerdo que el guardia me dijo algo que todavía no puedo olvidar. Eso no es lo peor. Abrió otra grabación, más antigua, y ahí fue cuando sentí el cuerpo helarse. Porque la persona que aparecía en el video era idéntica a mí. Pero la fecha era de meses antes de que yo me mudara al edificio. El mismo rostro, la misma ropa oscura, la misma mochila. La figura entró al elevador lentamente, pero antes de que las puertas se cerraran, giró la cabeza hacia la cámara y sonrió. No una sonrisa normal. Era demasiado amplia, demasiado rígida, como si no supiera realmente cómo hacerlo. El guardia cerró la laptop inmediatamente y me dijo algo que terminó de destruirme. Desde hace meses, algunos vecinos dicen que escuchan el elevador moverse solo en la madrugada. Subí a mi departamento temblando, intentando convencerme de que todo tenía explicación. Estrés, sueño, algún problema mental. Pero cuando llegué a mi piso, el elevador seguía abierto, esperándome, vacío, completamente inmóvil. Sentí algo horrible, esa sensación de que alguien estaba detrás de mí. No quería mirar. Sabía que si volteaba, iba a ver algo. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear lentamente. 1 vez, 2 veces, 3. Y entonces escuché el sonido. Pasos. Dentro del elevador.
lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo sobre metal. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar las puertas abiertas. Y entonces, algo salió. Primero una mano, larga, pálida. Después, una sonrisa. La misma sonrisa imposible de la grabación. Y una voz, idéntica a la mía, susurró: «Por fin llegaste».